¿Cuánto fue tu primera venta? De $1.37. De $1 a 37 centavos a cerrar una venta de $940.000. O sea, ¿cómo llegas a cobrarle a alguien $1.000.000? Tú tienes que venderle a la persona correcta, porque tú puedes tener el mejor producto del mundo, pero si le vendes a la persona incorrecta, no va a servir para nada. ¿Cómo encontrar a la persona indicada? Enfócate a la gente que tiene plata. Es decir, deja de venderle a gente pobre. Ven la venta como una manipulación hacia la otra persona. Un vendedor hoy en día, solamente con $10.000 al mes, en los próximos 60 meses se puede volver millonario. 60 meses, $10.000 al mes, un vendedor se vuelve millonario. ¿Cuál fue tu venta más grande que has cerrado High Ticket? El número más alto. El número más alto que se cerró, pero nunca me pagaron, fueron 1.2 millones. 1.2 millones de dólares. Y fue en 2019 y fue parte de la razón por la que yo quedé quebrado. Fuck. Bueno, y ya me vas a contar de eso, pero ¿cuál fue la más grande que sí cobraste? La más grande, que todavía sigo cobrando, a la fecha van $940.000. $940.000, un solo día. Un solo ¿Y qué le día. ofreces a alguien para cerrar eso? Tienes que pagarme $940.000 para... No, mentira. En ese caso, por ejemplo, yo más que nada, si me vuelvo parte, digamos, de la empresa como consulting, advisor, como parte, digamos, de la parte integral de la empresa, y me toma al mes alrededor de 4 a 5 horas. Entonces, por eso te decía, es algo impresionante de la persona que tú fuiste en el evento hoy, que hace eso mismo, pero a escala. Sí. Entonces, en mi caso, obviamente, yo no lo hago a escala, yo lo hago Por puntualmente. eso te estabas riendo, ¿eh? Por eso me estaba riendo. ¿Y cuánto fue tu primera venta? De $1.37. De $1 a 37 centavos a cerrar una venta de $940.000. Y la venta de $1.37 me hicieron chargeback porque PayPal le cobró los 37 centavos al cliente y mi producto valía $1 y me dijo, tú me dijiste que era $1 y fueron $1.37 de vuelta. O sea, te hicieron un chargeback, que es básicamente llamar a la tarjeta, reclamar el monto Exacto. y para que te lo devuelva por 37 centavos. Sí, y el cliente de $940.000 me toma 4 horas al mes aproximadamente. Imagínate. ¿Y por cuánto tiempo es el servicio? Un año. ¿Un año? ¿Un año? Uh-huh. Wow. O sea, como $90.000 al mes más o menos. Sí. Uh-huh. Y, o sea, a ver, habiendo pasado de vender un producto de $1 a uno de $940.000, ¿qué sientes que es lo más importante para aumentar tu precio y poder lograr cobrar mucho más? Primero, y después me vas a hablar del proceso de ventas, pero ¿qué es lo más importante para poder vender más o cobrar más? O sea, ¿cómo llegas a cobrarle a alguien $1.000.000? Sí, tú tienes que venderle a la persona correcta, porque tú puedes tener el mejor producto del mundo, pero si le vendes a la persona incorrecta, no va a servir para nada. Entonces, te voy a hacer un ejemplo. Esta taza de café tú la puedes vender, no sé, en $1, ¿verdad? Sí. Pero si esta taza de café está firmada por Kobe Bryant, y Kobe Bryant ya murió, entonces esta taza de café vale mucho más. Ahora, si esta taza de café está firmada por Michael Jackson, ahora vale muchísimo más. Sí. Entonces, no es necesariamente la taza de café per se, sino el valor de la persona a quien tú le estás vendiendo el producto. Claro, porque también tiene que ser fan, porque si me lo vendes a mí me da igual. Exacto. Entonces, la persona correcta, el producto correcto. Exacto. Ahora, dos preguntas es, ¿cómo creas ese producto de $1.000.000? O sea, porque no es metafórico, o sea, es literal. ¿Cómo creas un producto de $1.000.000, una oferta de $1.000.000 y cómo encuentras la persona a cuál vendérsela? Por lo menos en mi caso, yo no creé el producto. Por eso te digo que sigo ganando, porque es un porcentaje de comisión que yo termino ganando. Okay. Entonces, no necesariamente que yo te vendo esto y te lo vendí y se acabó. Es decir, yo sigo cobrando todos los meses de eso. Y técnicamente, al ser tan poco inversión de tiempo para mí, técnicamente es hasta ingresos pasivos que termino ganando por eso. Claro. Entonces, en términos de cómo encontrar a la persona indicada, enfócate a la gente que tiene plata. Es decir, deja de venderle a gente pobre. ¿Y cómo consigues personas que son multimillonarias para pagarte eso? Enfócate en lo que esas personas valoran. Por ejemplo, yo creo mucho en lo que son los vendedores o los closers, ¿verdad? Que en esa industria se conoce. Y yo honestamente creo que un vendedor puede hacer mucho dinero, a veces incluso más que el dueño de negocio, si realmente aprende cómo vender correctamente, con la estructura correcta, el proceso correcto, etc. Entonces, por ejemplo, si yo soy un vendedor y no tengo habilidad, ni producto, ni servicio, y te ayudo a ti a ganar mucho dinero, tú me vas a terminar pagando a mí mucho dinero. Entonces, porque si yo te hago mucho dinero a ti, te ahorro tiempo y por eso entonces... Total. ¿Verdad? Y lo que puedes ganar es ilimitado. Y Exacto. ahora también te pregunto esto porque va a la mano, porque es como un closer consigue un buen proyecto.
porque es como mucha gente habla de la habilidad de ventas y hay gente que ya dejó de creer en la habilidad de ventas porque conoce personas que se formaron como closers y no ganan mucho dinero, pero yo conozco closers que ganan 10, 25 mil dólares. Me explico, en mi equipo de venta. Entonces, ¿cómo logra una persona conseguir un buen proyecto como closer para poder ganar muchísimo dinero? Son varias cosas. Uno, el producto per se que estés vendiendo. Obviamente el porcentaje tuyo de comisión tú quieres que sea lo más elevado posible. Normalmente vas máximo tal vez 20, tal vez 25%, como mucho. Pero la otra parte es el precio del producto per se, ¿verdad? Entonces si obviamente el producto tiene un precio más alto, tu comisión también va a ser más alta. Eso es uno. Y dos, la cantidad de tráfico y personas interesadas que están entrando al sistema para comprar. Por ejemplo, te estoy hablando de alguien de los $940,000, él tiene en tan solo el último año cerca de 100,000 clientes, Claro. ¿verdad? Entonces, si tú te pones a pensar, bueno, a José usualmente le dieron $9 por cliente. Sí, fue un porcentaje bajito técnicamente. ¿Y cuánto es el average order value de esos clientes? El average order value al año ronda, no te voy a decir. No te voy a decir porque vas a hacer la matemática muy rápida. Pero es mucho más de lo que me pagaron a mí. Pero son high ticket. Sí, es un high ticket. O sea, sí, arriba de 1,000, 2,000. Sí, sí, muy por encima de $1,000, $2,000, correcto. Ok, o sea que hacen muchísimo, muchísimo dinero. Sí, sí, Bien, sí, bien. correcto. Bien, bien. Yo iba a decirlo y yo dije, no, Marco es demasiado bueno los números. Marco es demasiado bueno los números. Yo dije, casi se me zafó y dije, no, me voy a quedar Ya callado. estaba haciendo los cálculos en Sí, mi sí. mente. Es muy por encima, muy por encima, muy por encima. Creo que tengo una idea de quién estamos hablando. Bueno, entonces cuéntame un poco, a ver, ¿cómo aprendo a vender mejor? ¿No? Porque, a ver, bueno, antes que eso, ¿por qué es importante vender? Porque, ¿Qué pasa con la gente que dice que no le gusta vender o que vender es malo, que tiene resistencia a la venta o dice yo no Claro. soy para vender, no sé qué? claro, el asunto es que yo creo que más que nada ven la venta como una manipulación Ajá. hacia la otra persona. Por ejemplo, si tú no quieres café y yo te intento vender esta taza de café, la única manera que yo te voy a poder vender esta taza de café es manipulándote. Ajá. Ok, Ahora- entonces venta y manipulación es diferente, hay que saber diferenciarlos. Exactamente. Ahora, si tú quieres café, Emma, si tú estás así, ¡oh! Tienes un sueño como llegaste el otro día que viniste de un viaje largo y no sé qué, y dices, ay, José, dame una tacita de café, me vendría excelente. Ahí yo ni siquiera tengo que cerrar la venta. Es decir, ya tú tienes la necesidad, tienes el problema y yo solamente te ofrezco el producto y te lo vendo. Entonces, la venta realmente sucede cuando la otra persona tiene un problema real. La famosa, no sé si tú has escuchado esta frase de que yo soy tan buen vendedor que le vendo arena a un del camello. desierto, sí. O soy tan buen vendedor que le vendo hielo a un esquimal. total. Y yo me quedo, tú no eres un vendedor, tú eres un mentiroso y un manipulador. Tú eres un político. Es decir, eso es lo que tú eres. Es decir, ¿cómo tú vas a venderle hielo a un esquimal y arena a un camello? Es decir, lo que necesita el camello es agua y lo que necesita el esquimal es un calentador. Entonces, ¿qué tú haces vendiéndole hielo? Entonces, cuando tú realmente te enfocas en cómo yo sirvo a la otra persona de manera genuina, ya la venta se cierra mucho más fácil y la resistencia a no quiero vender, no quiero manipular y eso, entonces se va. Entonces la venta se vuelve a servir. Pero muchas veces yo que vendo, las personas pueden llegar a tener una necesidad de venta. O sea, la necesidad definitivamente la tienen, pero pueden no ser tan conscientes Correcto. de que lo necesitan, por lo menos en ese momento y en el momento necesario y no procrastinarlo. Entonces, ¿cómo luchas con la fase interna de las personas que dicen, no, pero es que la persona, a mí no me gusta presionar o no me gusta si la persona que quiere hablarlo con su pareja o lo tiene que pensar, no me gusta tener que rogar, dice la gente. Claro. ¿no? Entonces, ¿Cómo gestionas eso mentalmente? Yo manejo las objeciones antes de que sucedan. Es decir, yo honestamente creo que allá Ajá. afuera hay mejores vendedores ninja que yo. Sí. En términos de manejo de objeciones. Tú vas mucho. Yo manejo las objeciones y parecen unos ninjas manejando cosas. Mi madre, la cantidad de masturbación mental que tienes tú que hacer para manejar objeciones de esa forma es impresionante. Es decir, lo que yo hago es manejar la objeción antes de que suceda. Por ejemplo, La mejor venta. claro, entonces es como cuando hay la famosa frase de tú tienes que desarmar la bomba antes de que el timer empiece a correr. Dame un ejemplo. Te voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo te estoy vendiendo, no sé, un producto de fitness o cualquier cosa, lo primero que yo voy a decir en los primeros 3 minutos de la llamada es lo siguiente. 1, Marco, el propósito de nuestra llamada en el día de hoy es ver si nuestro producto o servicio te va a servir. Si yo siento que es así, te lo voy a ofrecer. Y si siento que no es así, también te lo voy a decir. ¿Está bien? Perfecto. ¿Verdad? ¿Qué te acabo de decir? Aquí no vamos a hablar del clima, te voy a vender si siento que te va a servir.
Sí. Lo otro que yo digo, es decir, los primeros Se 3 te hace minutos. el marco. Exacto, se todo el marco. Los otros 3 minutos que yo digo, Marco, ¿hay alguien más que debería estar en esta llamada que tú consideras que te ayuda a tomar decisiones, pareja o socio? Si tú me dices que sí, ya yo sé que al final de la llamada tú me vas a poner una objeción. ¿Y reagendas la llamada? Y reagendando la llamada. Si tú me dices que no, también yo sé al final de la llamada que tú no tienes ninguna, por así decirlo, objeción de pareja y no vas a poner eso. Entonces yo prefiero manejar la objeción al principio y no al final después de invertir 40 minutos en la llamada. Y si te dicen, no, no, pero yo después se lo cuento. Yo le digo no. ¿Qué no? Yo le digo, Marco, entiendo perfectamente, pero para respetar el tiempo de ambos, vamos a reagendar la llamada para asegurarnos que Sí. ambos estemos. O si tú quieres, llámala ahora mismo y tengamos la llamada ahora. ¿Y qué pasa con las personas que te dicen que no, pero después al final te dicen, es que no sabía que era un monto tan grande, para esos montos sí necesito consultar? Buena pregunta, pero no sucede. No me ha pasado de esa forma, honestamente. No me ha pasado. Entonces, no me ha pasado. Esa objeción, por así decirlo, ¿qué te diría? No me ha pasado. Es decir, pensaría hablar porque el monto es muy alto. Yo te le preguntaría, me acabas de decir al principio que no. Es decir, ¿cuál es el monto en el cual por encima de ese monto tú tienes que hablar con la pareja y por debajo de ese monto no? Es decir, son $10, $500, $1000 Claro. Es decir, no me ha pasado y por eso no te puedo decir, dar una respuesta así de rápido. Por eso te digo, Sí. no soy el mejor ninja manejando objeciones. Yo sigo una estructura. Si se cierra bien, si no se cierra también. Y ¿Cuál yo- es tu estructura de una llamada de ventas? La estructura de la llamada de ventas tiene esa parte, ¿verdad? El marco de la conversación, marco. el premanejo de la llamada, de la objeción al principio, luego hacer simplemente preguntas de estado actual, es decir, ¿hace cuánto tiempo quieres perder peso? Etcétera. Estado actual y luego meta. Preguntas en cada una. ¿Cuál es tu meta? ¿Por qué agendas esta llamada de hoy en día? ¿Hace cuánto tiempo has intentado obtener X resultado? ¿Qué has intentado anteriormente? Etcétera, ¿verdad? Preguntas de estado actual y estado futuro. Y luego entonces le hago una pregunta muy puntual. Marco, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora tú estás buscando tomar esta decisión y no mejor hacerlo dentro de 3, 6 ¿Y esa meses o un pregunta año? la haces antes o después de las metas? Después. Después de las metas. Después de las metas, correcto. Ok. Pero antes de presentar el producto y servicio. Sí, definitivamente antes del pitch. Exacto. Entonces, antes de presentar el producto y servicio, pero después de las metas. De esa forma, entonces, yo sé si la persona realmente quiere esto hoy en día y no O después. está bluffing. Correcto. Y la otra cosa es, tú quieres entablar cierta relación con el prospecto antes de vender cualquier cosa. Porque si tú empiezas a hacer esa pregunta, ¿por qué no ahora?, etcétera, antes de entablar la relación se va a sentir muy falso, Muy forzado. muy forzado. Si tú lo haces después de entablar una conversación y una pequeña relación con la persona, ya sucede mucho más ¿Cómo fácil. manejas las preguntas para que suenen natural y no forzadas? Porque muchas veces veo personas que conocen el guión de la teoría, pero los ves leyendo un manual, literalmente instrucciones. Y es como, Dame pues, un ejemplo. obviamente no vas a cerrar. Y es como, o sea, más que nada es cómo lo preguntan y cuándo lo preguntan. Por ejemplo, es como empezamos la llamada, es como, Josué, solo para saber, ¿por qué quieres empezar ahora? ¿Me entiendes? Como una tonalidad muy forzada, Claro. ¿Y qué te está costando en tu vida no empezar ahora? O preguntas así muy directas, muy cargadas, ¿no? Claro, muy cargadas, pero el asunto, eso es muy cargado cuando la persona no ha entablado una conversación y una relación real contigo. Por ejemplo, si yo te hago una pregunta hoy, vamos a poner, no sé, ponme un producto cualquiera. Ok, vamos a poner el café, ¿verdad? Vamos a poner el café. café, ¿verdad? Y tú tienes una reunión importante que te tienes que ir a Brico dentro de Sí. una hora, ¿cierto? Y te estás durmiendo. Y yo te digo, Marco, y tú te vendes el café en $100. Tú dices, una taza de café en $100, José, te la fumaste verde. Y yo, no, oye, este café te va a dar energía, ta, 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 ta. Y tú me dices, no. Y yo te pregunto, Marco, ¿tú crees que una taza de café que vale $100 te va a dar energía, el enfoque para cerrar ese trato en Brico que tú tienes ahora mismo dentro de una hora? ¿Va a valer la pena o no va a valer la pena? ¿Qué tú crees que te va a costar el no Ajá, tener eso energía? Y el contrato es de 10,000. Claro. Es decir, ¿Qué ¿qué tú vas a crees? hacer a Rico? Exactamente. Bueno, ¿y qué pasa si estás dormido? Exacto. ¿Qué pasa si estás... ¿Cuánto te costaría a ti el llegar dormido con energía baja? ¿Y cómo sabes en qué momento hacer cada pregunta? Eso se llama, es parte de lo que es entrenamiento. Tú tienes que, es decir, familiarizarte con guión, estructura de venta, el producto que estás vendiendo, obviamente, y tú no puedes hacer las cosas forzadas. Es decir, esa pregunta cargada se hace después de tú entablar una relación con el prospecto. Tú y yo tenemos una relación, por eso yo sé que puedo hacerte esta pregunta, y yo sé que tú me vas a responder correctamente. Pero si yo te acabo de conocer hace 5 minutos y yo te hago esa pregunta, tú Pero vas a sé que decir, le pasa a Josué, este tipo. exactamente. ¿Cómo sabes cuando ya tienes la suficiente rapport con el prospecto para hacer esas preguntas? Cuando el prospecto no te responde a las preguntas
con monosílabos. De forma superficial. O de forma superficial, cuando en realidad cuenta parte de lo que es su historia. Es decir, el por qué está... Por ejemplo, yo le pregunto a una persona, ¿por qué agendaste una llamada hoy en día? ¿Qué te llamó la atención de lo que nosotros hacemos? Dependiendo de cómo responde esa pregunta, yo puedo saber, ok, esa persona realmente se abrió y me contó o simplemente me dijo algo superficial. Y eso lo vas consiguiendo con la experiencia. Exacto. ¿Y cómo ganas experiencia o cuál es la mejor forma de formarte como closer? A los palos. No, es decir, la mejor manera de aprender a jugar fútbol es jugando fútbol, no leyendo un libro de cómo jugar fútbol. Definitivamente. Entonces, yo te puedo decir que hoy en día la mejor manera de aprender a vender es vendiendo. Sí. Es decir, ¿cuál es la mejor manera de aprender a caminar? Caminando. No leyéndote cómo caminar. Dándote cabezazos o sea, pegándote la cara contra el piso. Exacto. Obviamente, hay maneras de tú hacer las cosas mucho más simple y mucho más fácil. Entonces, lo que a mí me tomó, vamos a poner, vender mis primeros, a ver, 2016 empecé, 2018 hice mi primer millón. A mí me tomó $1 millón llegar a vender $1 millón. ¿Verdad? 2 años, perdón. 2 años llegar a vender $1 millón. Mi padre hoy en día es closer, no para mi empresa, sino para otra. En sus primeros 12 meses vendió $1 millón. 1.4 en realidad. Entonces, él lo hizo en la mitad del tiempo de lo que lo hice yo cuando empecé. Y él tiene 60 años. Entonces, tiene menos experiencia en tecnología, no sabe nada de este mundo. ¿Y él venía de un background de ventas? No, ingeniero y pastor. Entonces nada que ver con ventas ni mundo digital. Claro. ¿Y qué pasa con la gente que dice como que necesita un background de ventas o que necesita tener experiencia para ser closer? No, total. Yo digo que es la mejor excusa que se ponen ellos mismos por no empezar. ¿Cómo te diferencias de un closer? ¿Cómo te diferencias como closer en un mercado donde hay también muchos closers? Excelente pregunta. ¿Tú me dices a mí o a una persona que está empezando de cero? A una persona que quiere ser closer y ganarse 5, 6, 8, 10 mil dólares al mes. Ok, perfecto. Yo honestamente creo que un closer bueno se diferencia simplemente por cómo habla y cómo se comporta. Ok. Y, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo puntual. Yo tengo ahora mismo una persona que hablé con él hace 2 días, se llama Camilo. Él es setter, ni siquiera closer. Es decir, el closer gana 10% o más, el setter gana 5% en promedio. Él ganó el mes pasado $7,000 como setter. Entonces, O sea que como closer hubiera catado 14. exacto. Entonces, en mi mundo, o la manera que nosotros tenemos estructurada la cosa, el setter gana más que un closer en otros lugares. Simplemente por cómo está estructurado el proceso. El closer gana 15, 20, 25 mil, 30 mil dólares o más. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciarme como un vendedor? De la manera que te comunicas. Si yo llego donde ti y tú eres un emprendedor, un empresario, tú sabes desde el minuto 10 si esa persona es un buen vendedor o no. Por cómo se comunica, por cómo habla, si maneja sus números, si tú le preguntas cuál es el show-up rate tuyo, cuál es el porcentaje de cierre, cuál es el porcentaje de cash collected, cuál es el promedio averaje de tasa de cierre tuyo en términos del ticket. Es decir, son preguntas simples que tú conoces, pero un vendedor averaje o que no conoce sus números no va a saber. Y yo veo eso y le hago esas preguntas a un vendedor y si me las sabes responder. Tanto para la persona que tenga un negocio que esté escuchando esto o el closer que quiera que lo contraten. Claro. ¿Qué debería buscar en una entrevista en cuanto a KPIs, targets o promedios o benchmarks un dueño de negocio en un closer? ¿Y qué debería apuntar a preparar para una entrevista a un closer? Que es un poco lo mismo porque es como le va a servir al closer y le va a servir al dueño, claro, porque son las dos personas que nos están escuchando. O el que tiene un negocio y quiere cerrar más o el que quiere ser closer. Claro. El closer deja de buscar trabajo. Deja Okay. de pretender es decir, mentalmente, deja de pensar o masturbarte mentalmente de que tú estás buscando que te contraten. Okay. De buscar trabajo. Okay. De que me den un trabajito de 9 a 5. Es decir, esa es yo creo que la peor mentalidad de un vendedor. ¿Y cuál es la mentalidad que asociarme? Asociarte, ok. Estás buscando ser socio de un proyecto. Claro, porque es decir, cuando tú te asocias con la persona, ya tú no estás pidiéndole que me dé trabajo. Yo estoy diciéndole, oye, yo puedo aumentar tus ventas de esta forma y si lo llego a hacer, me gano un porcentaje pequeño por hacer eso. Entonces, un marco de posicionamiento completamente diferente. Okay. Tú estás mendigando, oye, Marquito, por favor, dame un trabajito, mira, de 9 a 5, yo estoy pasando trabajito, mira, dame conseguir, te mangas, ¿qué clase de vendedor es este? Sin embargo, yo digo, Marco, mira, me encanta tu marca, me encanta lo que haces, me encantaría poder ayudarte, servirte 100% gratis y solamente si funciona, tú me pagas. El marco es completamente diferente de cómo yo como vendedor voy hacia la empresa. Tú estás buscándote asociarte. Por eso hoy en día, incluso yo estoy casi pensando cambiar el término de closer a socio de venta. Porque me gusta. Es como más un socio único me gusta. Claro, es más un socio de venta que un
closer. En Hoy inglés está se mucho de entiende. moda el growth partner, sería como un closing partner. Exactamente, exactamente. Y el socio de venta puede transformarse a un growth partner eventualmente también. Totalmente. Entonces, Develop de las habilidades de marketing o manejar un equipo de ventas. exacto. Entonces, para responder tu pregunta de cómo, vamos a poner primero del lado del vendedor. Eso sí te diría. Deja de buscar trabajo, deja de buscar trabajito de 9 a 5, quítate esa mentalidad. Eso es uno. Dos, tú eres un activo que va a ayudar a otra persona a hacer más dinero. Y como consecuencia, tú vas a terminar haciendo más. Claro, es Entonces, cambiar la mentalidad. exacto. Entonces, eso por ese lado del vendedor. De la parte, digamos, de la empresa, ¿qué tú andas buscando? Uno, que el vendedor tenga una buena presencia. Es decir, ¿presencia qué significa? Articulación, tonalidad, energía, una sonrisa en el rostro, que se sienta y se comunique bien. Que tú te puedas poner en el zapato del prospecto, cómo te vas a sentir tú con esa persona representando tu marca para cerrar las ventas. ¿Cómo te sentirías tú? Claro. Entonces, yo diría del lado de la empresa. Ahora, en términos de números, yo te diría, si tiene menos de un 90% de show up rate, bótalo. Menos de 90. Menos de 90, Ok, bótalo. de show up. Show up rate. Si tiene menos de... Esos son los KPIs nuestros. Pero ¿no crees que el 90, o sea, el show up también depende un poco del equipo de marketing, del No. lead quality? Eso depende 100% del vendedor. Sí, técnicamente sí. Pero yo digo una cosa, todo en la vida es culpa tuya. Tú tienes que tomar Claro. responsabilidad absoluta de todo lo que te sucede. Entonces, el mínimo en mi empresa es 90%. ¿Cómo logras un 90 de show up? El 90% de show up rate, hay un proceso que el vendedor tiene que seguir con cada lead y persona que se agenda en su calendario. Y es un proceso de confirmación 48, 24 y día D. ¿Llamada o texto? Llamada. Llamada. ¿Y llama una vez o llama cada una de esas veces? Llama cada una de esas veces, cuantas veces sean necesarias en un día completo. ¿WhatsApp o teléfono? Ambas. Es decir, no importa, a WhatsApp o teléfono, cualquiera. ¿Y qué pasa si están llamadas de ventas? ¿Cómo hace para gestionar las llamadas de ventas más sales ops? Entonces, ese es el manejo, digamos, de lo que es el calendario. En mi caso, yo no manejo llamadas de venta de 1 hora. Yo lo manejo de 30 minutos o 20 minutos. Ok. ¿Y cuántas llamadas máximo tiene un closer al día tuyos? Llamadas de venta, yo diría 10. Entre 10 y al día. 15 Al día. al día. Más llamar a confirmar todas. Llamar a confirmar todas, más llamadas de calificación, porque también hacen sus propios triage. Wow. O sea, te trabaja intenso. Se ganan su dólar. Es decir, te voy a decir, mi padre al día entre 25 a 28 llamadas toma. Wow. Entonces, cuando tú tienes un vendedor que produce, es decir, yo quiero ser el Messi de las ventas, el Cristiano Ronaldo de las ventas. Yo no estoy buscando ser el, no sé, quién es un mal jugador, el Higuaín. ¿Qué le dices a la gente que, tipo, como que tiene como este tema de, ay, es que yo me quemo si tengo muchas llamadas, o ay, es que yo no tengo tiempo para llamar a los No, leads? quédate jugando en la MLS fútbol y nunca vayas al mundial. Claro. Ya, esa es mi respuesta. Así quédate jugando en tu liguita chiquita de pobre, de la cual tú nunca vas a salir adelante, nunca vas a hacer dinero y ya. Sí. Así es tan simple como eso. Es decir, o tú quieres crecer, crear una habilidad real, crear una muralla financiera para ti y tu familia, o no. Tan simple y sencillo como eso. ¿Qué le dirías básicamente a un dueño de negocio que necesita closers? ¿Dónde consigue buenos closers? Bien. La parte uno, muchas veces están dentro de su propia comunidad en redes sociales. Es decir, una persona que confía 100% en tu producto, que es producto del producto, muchas veces es un buen lugar para buscar personas. Porque tú puedes desarrollar la habilidad de venta, pero la fe en el producto como tal es algo que la persona cree o no cree. Es decir, es binario, es sí o no. Entonces, yo diría por ese lado, uno. La parte, digamos, de contratar, como te dije, 90% show price mínimo. En mi empresa manejamos idealmente un 95%. Eso es una parte. La otra cosa es, idealmente, si el vendedor es bueno, es un 33% de conversión. Es decir, de cada 3 personas cierra una. Lo mínimo que yo manejaría es de cada 5 personas cierra una, que es un 20%. Sí. Entonces, eso vendría, digamos, de la parte de empresa. Pero otra cosa es, la empresa tiene que tener el volumen correcto para poder tener vendedores. Lo que yo veo, la mayor... ¿Cuándo deberías contratar a un closer? Cuando tú como dueño de negocio estés invirtiendo por lo menos 7 a 8 horas al día vendiendo. Y no te dé más. Es decir, para que tengas una idea, yo duré hasta octubre del año pasado vendiendo yo. Y tenía un equipo de venta. Y yo era el número 1 siempre dentro de mi propio equipo de venta. Entonces yo duré 10 años vendiendo. Yo personalmente, todos los días. Claro. De lunes a sábado.
Claro. Toma domingo libre, ¿verdad? Entonces, yo digo una cosa, que un vendedor, mira, incluso un vendedor hoy en día, solamente con $10,000 al mes, en los próximos 60 meses se puede volver millonario. Entonces, 60 meses, $10,000 al mes, un vendedor se vuelve millonario. ¿Cómo? Toma esos 10,000, no te lo gastes, inviértelos en un ETF en bolsa como QQQ. En los últimos años, en realidad lo que va de año, en los últimos años tiene 28% de retorno, una cosa estúpida. Pero promedio ha sido por encima de 20%. El ETF. El ETF, el QQQ. ¿Ah? Entonces, QQQ es gratis en cualquier cuenta de banco, en Chase, Bank of America, cualquier broker que tú quieras, está ahí QQQ, para todo el mundo. Tú inviertes eso, $10,000 al mes por 60 meses a un retorno de inversión de 20% anual, al final de los 60 meses tienes $1 millón, casi 1.1. Sí, para que les dé margen para vivir, porque si no, ¿cómo comen? Claro, pero estamos hablando de solamente $10,000 al mes. Si tú haces Claro. 20, todavía te quedan $10,000 al mes para vivir. Tendrían que hacer por lo menos 12 para vivir con 2.000. Claro, en pero Latinoamérica. en Latinoamérica, exactamente. Pero si, Sí, aquí no comes con 2.000. sí. No pagas ni el supermercado. Sí, no. Pero si estamos hablando de que, por ejemplo, si tú haces $20,000 al mes, que es perfectamente viable, Total. tú ¿Cuánto puedes- debería esperar una persona que empieza como closer en términos de meses de roadmap de crecimiento ganar cada mes? 90 O a sea, 120 días de proceso de entrenamiento, por ejemplo, onboarding y todo eso. 90 a 120 días, o sea, 3 a 4 meses de entrenamiento. Desde que ya está listo, ponle que va rápido, se entrenan, o tiempo promedio. Se entrenan 4 meses. De ahí a que sale a conseguir proyectos, ¿cuánto en conseguir su primer proyecto? No, dentro de esos 4 meses ya está. Ok, listo. En 4 meses se entrena y consigue proyectos. De ahí, de 4 meses, del mes cuarto a cuánto llega a sus $10,000 al mes. 60 días. En 60 días. O sea que Sí, el primer mes, te voy a hacer un ejemplo puntual de uno que me estoy recordando Sí. ahora, que está abriendo, se llama Néstor, vive aquí incluso aquí en Miami. Hoy él gana $25,000 al mes. Ajá. Él empezó hace como 18 meses. Él hacía Uber, trabajaba como 15 horas haciendo Uber al día. Ganaba, no sé, $3,000, $4,000, $5,000 mensuales haciendo Uber. Él empezó a hacer ventas como closer en su tiempo libre. Hacía Uber los fines de semana, de miércoles a domingo, y lunes y martes hacía ventas. En su primer mes hizo $2,000. Dejó el trabajo de Uber. Su segundo mes hizo $8,000. Su tercer mes estaba haciendo $15,000. Sí. Entonces fue así. ¿Y él ¿verdad? trabaja para ti o para quién? Hoy en día sí, porque yo dije, no, este tipo está muy bueno. Es decir, el tipo es muy buen vendedor, ok. Entra entonces al equipo interno, nosotros le llamamos eso ir a las grandes ligas. Sí. Es decir, es como la selección de Argentina, ¿verdad? Y antes trabajaba en un proyecto X. Sí, exacto. O sea que no necesariamente tiene que trabajar para ti para ganar esos 8.000 al mes. Correcto, exactamente. Y entonces, cuéntame un poco, en la parte de ventas, ¿cuáles sientes tú que son las 5 cosas que diferencian a un buen vendedor de un mal vendedor? Buen vendedor de mal vendedor. Uno, el tener un sistema y una estructura correcta. Eso es lo principal y lo más importante. Yo he visto muchos vendedores, muchísimos, que dicen que saben vender, que, ¿verdad?, se creen la última Coca-Cola del desierto. Y cuando entran en nuestra infraestructura y nuestro proceso, salen por la ventana. Y la razón es porque nunca desaprendieron la manera que ellos acostumbraban a vender, que podría funcionar en un negocio tradicional, pero aquí no. Aquí, como decimos, somos McDonald's, el McDonald's de las ventas digitales. McDonald's no es igual que Burger King y McDonald's no es igual que el carrito de la esquina. ¿Tú quieres vender en el carrito de la esquina? Váyase para allá, ¿verdad? ¿Tú quieres vender en McDonald's, la empresa billonaria del mundo? Perfecto, se hace de esta forma. Entonces, uno, yo diría, no seguir un sistema y una estructura. Dos, no crecer ellos mismos o trabajar en su propio desarrollo personal todos los días. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú, vamos a poner, tú tienes 10 llamadas en tu calendario en un día, ¿verdad? Pero las primeras 5 te salieron terrible, no cerraste ni una. Las siguientes 5, ¿cómo llegas tú en términos de energía a esas 5? ¿Llegas con la misma energía que la número 1? ¿O llegas Mantener el estado energético. Exactamente, o llegas un poquito por debajo, pensando, ay, me dijeron que no sé qué, que ta, ta, ta. Entonces, la parte emocional o inteligencia emocional, si quieres llamarle, o Sí. desarrollo personal, es probablemente lo más importante para un gran vendedor, de tú poder saber tener un no ahora y en los próximos 15 minutos tener otra venta y empezar esa venta como si nada hubiese pasado. Entonces, tener, digamos, yo diría una memoria de goldfish, de pez globo, ¿verdad? ¿Cómo sueltas energéticamente eso antes de conseguir los otros puntos? Que me parece súper importante. ¿Cómo sueltas el desapego al resultado de la venta
Sí, Y sobre todo, ¿mantienes ese mismo desapego en lo positivo o en lo negativo? correcto, en ambas. En ambas. Porque si tú te pones muy contento cuando las cosas van bien, te vas a poner muy triste cuando van mal. Entonces, yo digo que tú tienes que enfocarte en el proceso. Por eso dije número uno, el proceso y el sistema. Sí. Porque cuando tú sigues el proceso, sigues el sistema correctamente, el dinero es una consecuencia del mismo. Y si no se dio, simplemente tú sabes que seguiste el sistema. Entonces el resultado, y esto es algo que yo veo mucho en los high performers, sobre todo cómo gestionan estados mentales, tanto atletas como empresarios con los que he hablado, se enfocan en que su satisfacción, entre comillas, esté alrededor del proceso y no del output. Porque el output no lo puedes controlar, pero el proceso sí. Exactamente, total. 100% de acuerdo. Bien, entonces ese es el segundo punto. ¿Cuáles son los otros tres? Los otros tres. Saber manejar tus tiempos. Por ejemplo, y yo vengo también de esa escuela antes y todo esto que yo te estoy diciendo hoy en día lo he aprendido mucho más a fondo con el socio de negocio que tengo hoy en día que se llama Anthony Powell. Él vendió 2.000 millones de dólares. Es decir, yo he vendido directa e indirectamente por encima de 100. Él vendió 2 billones. Es decir, estamos hablando de 200 veces más de lo que yo vendí. Sobre un número ya demasiado grande. Exactamente. Entonces, y él tiene 25 años de experiencia. Su mentor fue Jim Rohn, el mentor de Tony Robbins. Entonces, estamos hablando de niveles, ¿verdad? Entonces, y él entrenó a 800,000 personas en ventas. Wow. Es decir, mucho. Entonces, cuando él me estaba explicando de cómo hacer esto, él me dijo, mira, Josué, para tú hacer esto bien tienes que desaprender todo lo que tú sabes de venta. Tú hiciste millones. Para hacer billones, tienes que hacerlo de esta forma. Y yo tenía dos opciones. Yo te decía, no, porque yo he trabajado con fulano. O decir, ¿sabes qué? Tienes razón, me voy a rendir al proceso que tú me estás diciendo, me estás haciendo como socio, porque yo soy socio de él, ¿verdad? Total, claro, él quiere que tú crezcas. Exactamente, pero también es mi mentor. Entonces, yo dije, ok, voy a hacerlo así. Y precisamente, es exactamente como él decía, o me dijo en ese momento. Entonces, la tercera parte es rendirte al proceso, yo diría, y desaprender todo lo que tú sabes o que tú crees que sabes de ventas. Todo. Si te dicen, por eso tú me dices, ¿qué pasaría si te manejan esta objeción? Yo, bueno, es decir, cuando la persona, para que tengas una idea, en el proceso mío de venta, cuando la persona llega al cierre, ya sabe el precio, maneja objeciones antes. Es decir, las probabilidades que me digan, yo no sabía el precio y pensé que era menos, son... ¿En qué parte de la llamada dices el precio? Ni siquiera lo digo en llamada, lo digo en video. En video. Exacto. Y tienen que llenar el formulario, confirmar todo. Entonces, o sea, las personas ven el precio antes de aplicar. No, Durante la aplicación. Durante la aplicación y en el video, antes de la llamada. En el video prellamada y la aplicación. O sea, ¿qué les dices? El programa cuesta tanto, puedes conseguir el dinero. Sí o no. ¿Cómo te gustaría pagar? No, sí o no. El precio es tanto, ¿cómo quieres pagarlo? ¿Tarjeta de débito, crédito o transferencia bancaria? Claro. Yo asumo la venta, no le pregunto nunca si sí o no. ¿Y los leads que llegan a eso, de dónde vienen? Bueno, en mi empresa vienen de mi marca personal, tráfico pagado, ¿Pero etcétera. qué tipo de funnel? Es yo diría VSL, pero un VSL Frankenstein. ¿En qué sentido? En todo el sentido, ese típico VSL es opt-in, booking, opt-in, VSL, booking page, thank you page. Es el típico VSL, ¿verdad? En el caso nuestro hay 5 piezas diferentes o 5 secciones diferentes dentro del embudo completo y esa solamente es la sección 1. ¿Cuál? O sea, esas 4 páginas es solamente la primera sección. Hay 5 piezas más, o 4 piezas más, un total de 5 en el proceso completo. Ahora esto es súper importante porque también el proceso de ventas depende del proceso de marketing. Entonces, ¿cuál es ese proceso que tú usas para que el lead llegue así de listo? Lo filtramos, precalificamos. Tenemos también la llamada de venta. Nosotros solamente hacemos llamada de venta con llamada de calificación. Es decir, hacemos 2 llamadas. Y la calificación la hace el closer. También. 15 Pero minutos entonces, y 30 ¿qué minutos. activos de nutrición les das antes o... sí, sería antes de aplicar para poder llegar a un estado en el cual pongas el precio y no se asusten y no apliquen? Bueno, en mi caso, marca personal, sí, tengo bastantes videos en YouTube, tráfico pagado, VSL, sí, hay un montón de piezas de contenido que nosotros utilizamos para poder llegar ahí. Entonces, todo el trabajo es, digamos, previo, antes de llegar ahí. ¿Le recomiendas a las personas poner el precio en el formulario de aplicación? Depende del negocio. Es decir, si te digo que sí, va a ser una respuesta muy generalizada. Claro. Entonces, depende. La respuesta correcta es depende. Y mira otra cosa. Muchas veces, y eso lo digo a los dueños de negocio, emprendedores,
un emprendedor contrata un vendedor porque esa persona es un vago. Yo también soy vago, en el sentido de que me gusta trabajar lo menos posible y ganar lo más posible. Todo el mundo es vago. Pero el problema es que la mayoría de vendedores, o emprendedores, perdón, o dueños de negocios son vagos holgazanes que quieren, como te dijiste el otro día, tirarles cuerpo al problema y esperar que se resuelva. Y eso no puede ser así. Entonces, tú como dueño de empresa o empresario, tú tienes que liderar con el ejemplo. Claro, y tienes que validar la oferta, porque después vienen los closers y dicen, los leads no son calificados o los leads, la oferta no se vende. Exacto, y eso es una parte. Y la otra es, muchas veces el vendedor es bueno, el problema es que el dueño de negocio no tiene un sistema correcto, o no tiene la estructura correcta. Entonces, obviamente, si tú pones un A-player, un vendedor excelente, en un contexto o en un entorno sin nada de estructura, sin nada de procesos o sistemas, el vendedor va a fallar. ¿Qué debes filtrar como vendedor antes de entrar en un proyecto? Tiene que filtrar, uno, si invierte en publicidad o no. Si el dueño de negocio no está dispuesto a invertir su propio dinero, O sea, no tomar proyectos que sean solo organic. no, 9 de 10 no. Sí. 9 de 10 no. Hay uno cuanto que sí, es decir, uno y otro que sí, porque tienen una cantidad absurda de orgánico. Pero 9 de 10 no, porque si un emprendedor no está dispuesto a poner su propio dinero para invertir en su negocio, no es buen negocio. Entonces, uno. Dos, ¿qué tan grande es la marca que tantos casos de éxito, testimonios, etcétera tiene? ¿Verdad? 3, el precio del producto y servicio que estás vendiendo. 4, porcentaje de comisión y si hay un proyecto para tú poder crecer. Porque yo honestamente, por ejemplo, Néstor, yo creo que en los próximos 18 meses más, él va a estar ganando $80,000 mensuales, por lo menos. Wow. 80, $100,000 mensuales. Te lo aseguro. Y la razón es porque nosotros hemos creado una estructura para que el vendedor pueda crecer, para que pueda llegar a esos números correctamente. ¿Pero tomando más llamadas o ganando más comisión? Ganando más comisión. Porque le das más comisión por el close rate o cómo. Sí, bueno, en el caso de él, obviamente tiene que agregar más valor. Es decir, no es que simplemente yo lo voy a decir, mira, buen cerrador, aquí tienes más. No, él tiene que agregar más valor en el negocio como tal. Entonces, tenemos diferentes cosas que hemos hecho dentro de la empresa para que, ok, tú como vendedor estás ganando $20,000 mensuales, perfecto. Quieres llegar a 50. Mira tu roadmap y lo que tú vas a tener que hacer para llegar así. Ahora, eso es importante para el dueño de negocio que quiere retener buen talento. Claro. ¿Qué le puede, o sea, cuál sería un ejemplo de un roadmap que puede seguir alguien en una empresa como la tuya para poder llegar a ganar 80,000 al mes? Ok, te lo voy a poner en tu empresa, ¿verdad? Vamos a poner que yo termino aprendiendo todo mañana, ¿verdad? Y te digo, Marco, necesitas socios de venta, vendedores digitales. ¿Te gustaría? Tú me vas a decir que sí, eso lo sé. Ok, perfecto. Tú me dices, mira, Josué, el porcentaje es 10%. No, chévere, no hay problema. Y te pregunto, Marco, una preguntita. ¿Qué pasaría si yo te traigo un cliente mañana? ¿Cuánto me das en porcentaje de afiliado? Tanto. Ok, entonces si yo traigo el cliente y lo cierro, ¿significa que me das comisión de afiliado y de closer? Sí. Okay. Ok, perfecto. ¿Y qué pasaría si yo decido invertir mi propio dinero en publicidad? ¿Qué pasaría ahí? Bueno, entonces se descuentan, como no te cuesta a ti la publicidad, si no la pongo yo, ok, entonces otra cosa. Ok, perfecto. ¿Y qué pasaría si yo te ayudo a entrenar a más vendedores para que también vendan tu propio producto y a esos vendedores yo los alimento con mi dinero en la publicidad vendiendo tu producto? Ok, entonces, si tú ves, obviamente, para crecer se necesita más inversión de tiempo, recursos y dinero de parte del vendedor, pero ya la cosa cambia completamente. Entonces, ya yo no paso a ser simplemente un closer más que toma llamadas, ve el calendario y se rasca la panza el resto del día. Ya yo me vuelvo un activo real para tu negocio. Un socio de ventas, literal. Exacto. Entonces, y eso es lo que tú realmente quieres. Tú quieres crearle un roadmap o un mapa para que el vendedor se vea y diga, yo puedo hacer todo el dinero que yo quiera aquí. Ahora, claro, yo tengo que ganármelo, no es que tú me lo vas a dar, yo tengo que ganármelo. Pero si tú te lo ganas, no hay problema. En mi caso, por ejemplo, nosotros vamos 50-50 con los vendedores o los socios de venta. Claro. 50-50. Cuando hacen todo eso. Exacto. Entonces, 40% nosotros le damos comisión directa y 10% del equipo que ellos construyan en términos de ventas como tal. Un total de 50%, que es altísimo. Y nosotros ponemos infraestructura, testimonios, productos, sistemas, servicio al cliente, etc. ¿Verdad? Entonces, es un fair deal, un fair exchange en el sentido de que el vendedor puede hacer todo el dinero que quiera. Claro, y porque yo se vuelve un socio. Exactamente. Entonces, es como crear una franquicia. Sí, más o menos. El término franquicia es bien
hay que ser cuidadoso con ese término aquí en Estados Unidos porque tú no puedes decir Claro, franquiciar. sí, total. Sí, legalmente no, pero Exacto. bueno, es un poco la idea. Sí, sí, sí. Pero la idea es que, por ejemplo, que el vendedor o socio de ventas se sienta que es su negocio porque lo es. Sí, ¿Verdad? Nosotros obviamente proveemos la infraestructura, servicio, producto, el customer service, el deliverables, todo eso se lo damos. Pero la idea es que la otra persona se sienta que realmente puede crecer. Porque si no siente que puede crecer, se va a quedar estancado en 20,000 al mes, que está bien para total. algunas personas. Pero otras cuantas quieren ganarse los 80 o los Sí, 100,000 al mes. sí. Bueno, creo que te bombardeé de preguntas ya. Sí. Me gustaría que me contaras cuál es el mejor consejo de ventas que le daría a alguien que no hayas mencionado todavía, o si lo has mencionado también puede ser, para tanto la persona que es closer y quiere vender más, o el dueño de negocio que quiere vender más en su negocio. ¿Cuál es el mejor consejo que le podrías dar para cerrar? Ok, te voy a dar dos. Uno para el vendedor y es empieza a buscar y ampliar tu horizonte de oportunidades porque no es solamente en el mundo de infoproductos que tú puedes ser vendedor. Eso es muy bueno. Hace 3, 4 meses yo estaba en Brasil en una boda de un amigo allá y dentro de la boda de los invitados había una persona. Era el cofundador de ClickUp. ClickUp es una empresa de Sí, 5 billones de dólares. ¿Ok? Y yo hablo con él, se llama Chris Cunningham. Y yo le pregunto, hey Chris, ¿cómo está? No sé qué, súper chévere el tipo. Y yo le pregunto, ¿y cuál es tu proyecto más importante ahora mismo? ¿Qué están haciendo que te quite el sueño en 2026? Josué, el mercado latino queremos llegarle. Y yo, ¿en serio? ¿Y tienen vendedores ahí? Y él, no, no tenemos nada. Entonces, él me dijo eso, y si ClickUp, que es una empresa billonaria, me lo está diciendo a mí, el cofundador, que actualmente ahora quieren llegar al mercado hispano, no tienen vendedores y tienen todo el dinero del mundo para invertirle a ese proyecto, me deja saber también que hay muchas otras empresas muchísimo. O sea, hay que salir de la igual. burbuja. Exacto, entonces tenemos que ampliar la visión de no solamente infoproductos como tal, sino servicios, por ejemplo, abogados de inmigración. La cantidad de dinero que hay en abogados de inmigración es absurda. ¿Por qué? Porque obviamente las políticas de Estados Unidos han cambiado. Y es más, yo entrevisté a una persona que se llama Pedro Bustos. Tiene el Global Exchange más grande de toda Latinoamérica. Y vive en Colombia, en Bogotá. El tipo factura millones, muchísimos. Y vende programas y servicios de exchange, de visas y cosas Sí. de eso. Entonces, tú no tienes que simplemente quedarte en la burbujita, en la piscina. No, de info. salir de la burbuja. Claro, y a veces incluso es más fácil afuera. Entonces, Total, porque hay menos competencia, claro, más necesidad. exacto, y la oportunidad es gigantesca. Otros que nos encanta ahora mismo es servicios de procesadores de pagos. Procesadores de pagos inmenso. Es decir, el negocio más gigantesco es procesadores de pago. Y si tú tienes un buen producto que al Sí. dueño de negocio le cuesta cero, el producto se vende solito. Total. Entonces, y yo te diría, el consejo va muy atado de eso, es la venta se cierra cuando al prospecto le cuesta más decirte que no que decirte que sí. Sí. Se va a cerrar siempre. Cuando le cuesta más decirte que no que decirte que Y sí, para eso hay que hacerlo ver el costo. exacto. Entonces, el costo y el valor. Sí. Entonces, esa parte ahí es muy importante y te diría, ¿cómo podemos hacer esto? Con una palabra, pero. Pero. Pero, yo digo una cosa, que la palabra que te puede hacer millonario es la palabra pero. ¿Por qué? Porque si yo te digo, Marco, mira, para ser closer o socio de venta, tú puedes ganar mucho dinero. Puedes hacer $100,000 a incluso a $1,000,000. Pero tienes que estudiar, capacitarte, comprometerte, pasar 90 días. ¿Qué tú escuchaste? Lo del pero. Después del pero, ¿verdad? Claro, es cambiar el negativo después de lo positivo. Exactamente. Entonces, si lo volteamos, decimos, Marco, para ser un buen closer tienes que capacitarte, comprometerte, tiempo, compromiso, etcétera. Pero puedes ganar 100,000 a 1,000,000. Entonces, tú escuchas todo lo que viene después del pero. Entonces, yo hago esa analogía que la aprendí creo que después de Myron Golden. Sí. Y me hace mucho sentido porque también, por ejemplo, Adán y Eva, en términos de marco de pensamiento, Claro. ¿qué dijeron? O sea, puedes tener toda la libertad, pero no puedes comer la manzana. Y Es- se comieron la manzana. Exactamente, pero ¿qué pasa si te dijeran, no podemos comer de la manzana, pero tenemos toda esta abundancia? Simplemente hubiese cambiado. A mi esposa, no te he dicho este cuento, mi esposa fue el mejor cierre, utilizando la palabra pero. Ella me pregunta de dónde yo soy, antes de la primera cita. Sí. Y yo no le dije que era dominicano, porque
los dominicanos algunos tienen mala fama aquí en Miami. Sí. Entonces volvemos al tema principal. Yo no quiero darle al prospecto la oportunidad de tener una objeción. Sí. Yo quiero manejarla antes. Entonces yo no voy a decir que soy dominicano. Yo tengo que decirlo de otra manera sin mentir. No es lo que tú dices, sino el cómo lo dices. Lo que yo le dije fue, yo nací y crecí en República Dominicana, pero mi familia es de Francia. Eso es un buen cierre. Es un excelente cierre. Bonjour, oui, oui, yo me apelo Josué, toi. Entonces, ¿qué ella escuchó? Mi familia es de Francia. Entonces, ella llenó el resto en su mente. Es francés, voy a mejorar la raza, etc. Yo no dije nada de eso. Yo dije, mi familia es de Francia. Y yo dije, nací y crecí en República Dominicana. Y es una historia de verdad. Entonces, si me preguntan, ¿naciste y creciste en República Dominicana? Sí, pero mi familia es de Francia. Pero mi familia es de Francia. También, si me haces un análisis de sangre, mi tatarabuelo era de Francia, Portugal, Mi España. tatarabuelo era Napoleón, de hecho. Entonces, Qué bueno. y es la verdad, y hoy en día estamos casados. Entonces, todo en la vida, digamos, es una Funciona venta siempre. y la palabra pero te puede ayudar a Así que cerrar ya más sabes, estás a un pero de hacer $1.000.000 con un cliente. con un cliente. Me vas a pagar $1.000.000, pero te voy a hacer millones al mes. Exacto. Josué, muchísimas gracias. Sí. Excelente podcast. Te bombardeé de preguntas como una buena llamada de ventas. Sí, sí. Y creo que la gente se llevó muchísimo valor. Y bueno, abajo vamos a dejar tus socials y todos los detalles y a por más videos y colaboraciones juntos. Claro que sí, hermano. Un placer y nada, de verdad, gracias por la invitación. Estamos aquí para servir y para ayudar y enseñar a todo el mundo que realmente sí se puede obtener libertad financiera si uno aprende a vender. Pero si aprendes a vender.